como una tercera parte de lo que vimos hace 3 domingos, ¿verdad? Cuando vimos ahí cuidándonos del enemigo que nos acecha. Y entonces, llenándonos del Señor para ser victorioso. Y yo ya les dije a ustedes, ¿verdad? Cuando alguien va a la universidad, obtienen conocimientos, sistemas, ¿verdad? Y tanta filosofía, y esto es bueno. Buenos pensamientos, buenos conceptos, y eso es bueno. Estudie lo más que pueda, estudie lo más que pueda. Queremos ver científicos aquí, ¿verdad? Que vayan a la NASA, que digan este es delirio de los valles. Y yo me voy a alegrar mucho, 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 mucho. Pero me voy a desesperar cuando digan a este lo mandaron al manicomio, ¿verdad? Pero bueno, por loco. Recuerden que, ¿verdad? Todos, solo así despertó usted, ¿verdad? El día de hoy estamos ayunando, ¿verdad? Hemos orado, yo vine antes de las 8 para estar de rodillas delante de Dios. Estamos clamando a Dios porque lo necesitamos. Entonces, llenándonos de Dios para ser victorioso. Mucha gente no tiene victoria en algún aspecto, en un área. Pero ¿qué pasa? A veces se va dando fase por fase, parte por parte. Sin embargo, Pablo el apóstol está preso. Les escribe a los hermanos algunas cosas muy importantes para la vida práctica. Pero en el verso 10, como usted ya tiene su texto ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo ve que se avecina, que los hermanos están pasando por momentos difíciles y que se avecinaba algo más fuerte. El apóstol Pablo dice: hermanos, todos tenemos grandes capacidades, grande vigor, pero no podemos resistir al enemigo con nuestra capacidad. Me llamó tanto la atención de este pasaje, porque dice fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Es un verbo de acción, pero en el verbo griego es un verbo pasivo que significa llénense de los recursos de Dios para ser victoriosos. En otras palabras, ¿qué recursos? Le dice, tomen, cuando se habla de llenarse, ¿verdad? Como la gente de hoy día, no sé si usted sabe, pero mucha gente toma su Raptor, ¿verdad? Todos los días. Y yo no conocía eso. Así como usted lo oye, dice, oh, qué ignorante el pastor, está bien. Pero hasta no ver los albañiles, algunos, no todos, ¿verdad? Pero pasaban así, ahora ya no como antes, 2 tortillitas, un huevito o 4 tortillas, pero ahora ya no, un Tortrix y el Raptor. El Raptor, yo me asusté, pero así cambió la muda, ¿verdad? Cambió la onda. Pero bueno, para mantener, le pregunté por qué y me dijo para mantenerme fuerte siempre, con la paleta en la mano, con el block en la mano. Y dije, está bueno. Si regularmente buscamos, ¿verdad? Tal vez alguna vitamina para estar fuerte y enfrentar cualquier situación. Ahora aquí Pablo dice: señoras y señores, hermanos, estoy preso, pero Dios me reveló, Él me manifestó, me enseñó que debo describirle a ustedes que no dependan de su capacidad, de su sagacidad, de su sabiduría, de su conocimiento, sino dependan de Él. Y los recursos están a la mano. Pero ahora, ¿cómo se obtienen? ¿Cómo se obtienen? Por eso que yo puse llenándonos, porque es un verbo pasivo de acción según el griego, cuando Pablo está diciendo, ¿verdad? Tomen, ¿cómo se llama? El poder de Dios para ser victorioso. ¿Cómo se obtiene? Y yo pensando, ¿cómo, Señor? Pero échale una miradita, por favor, a San Marcos, capítulo número 14, verso 36, que dice: velen y oren para no entrar en tentación. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? ¿A qué los está mandando? A orar. No tenemos tiempo para analizar la vida de Pedro. Pedro estaba cargado de sueño, dice la Biblia. San Lucas nos dice a nosotros que estaban entristecidos y por eso no oraban. El Señor los llevó y le dijo: vengan conmigo. Llevó 3 de su, ¿verdad?, de su equipo y le dice: vengan conmigo. Pero Pedro no oró, negó al Señor, no oró, le quitó la oreja al siervo, al policía, al soldado romano, y negó al Señor, porque la oración aquí, ¿verdad?, era para obtener la fuerza, ¿verdad? Les contaba
hace días, ¿verdad? Que al Señor le costó sudor como gotas de sangre enfrentar una situación tremenda. Ahora aquí el apóstol Pablo dice: hermanos, vengan a obtener ¿cómo se llama? Los recursos de Dios. ¿Cómo se obtienen entonces? Orando, creyendo. Pero vean ustedes San Marcos 9, desde el verso 19, Marcos 9, 19, el Señor dice, cuando Él llega allá, ¿verdad? Estuvo en el monte de la transfiguración y los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y el Señor, cuando bajó del monte, dijo: ¿qué pasó con ellos? Y dijeron: trajimos a nuestro hijo endemoniado y estos no pudieron hacer absolutamente nada. Y el Señor dice, ¿verdad? En el verso 21, tráiganmelo acá, incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? El texto dice que él oró, le preguntó al padre del muchacho, el verso 23, ¿crees que lo puedo hacer? Y él dijo: sí, Señor, para el que cree todo lo es posible. El verso 29, entraron en la casa y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dinos. El texto dice: y aparte. Pero Jesús le dijo: por su poca fe, su oración, no pudieron echarle fuera. ¿Qué les estaba diciendo? No han acercadose acá al altar, no se han acercado para obtener el poder de Dios. Ezequiel, vamos a ver si es Ezequiel 2 y el verso 30. Yo busqué en el altar alguno que hiciere vallado, dijo el Señor, que interceda por la gente, que esté pidiendo por la gente. Aquí tenemos uno que está clamando diario por usted. Está de rodillas clamando al Señor que Dios lo bendiga a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor dice: busqué a alguien y no encuentro. Entonces el verso 31 dice: derramaré de mi ira sobre esta nación, y al que tenía la responsabilidad de estar ahí intercediendo, la sangre de ellos cobraré sobre su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo se obtiene? De rodillas, acostado, tal vez por la situación, sentado, clamando para obtener los recursos de Dios para enfrentar las situaciones. Ahora, el apóstol dice: dependan, ¿verdad? Permítame usar esa palabra, introduzcanse, inviértense el poder de Dios. Le dice: cúbranse como una armadura con el poder de Dios. Actúen con la palabra de Dios como una espada para enfrentar al enemigo. Entonces, el enemigo ha encontrado puerta abierta, ¿verdad? En algunos, por alguna razón, hay un pecado, alguna situación, pero también ha encontrado debilidad en nosotros porque dependemos de nuestra capacidad. Él no se va con nuestra capacidad, se va con el poder de Dios. El enemigo se va con el poder de Dios. ¿Usted me contesta? Amén, así es. No se va. Les contaba la otra vez que cuando estábamos orando por una señora, aparece un niño, aparece un adolescente como de 13 años, y él comenzó a soplar. Ahorita se va, y llenaba sus pulmones, y no se fue. Aquel demonio se reía. Y aquel le echaba el aire y más aire. Y, ¿verdad que es serio? Se quedó sin aire. Vaya a la gasolinera. El enemigo se va con el poder de Dios, se resiste con el poder de Dios. Entonces, por eso es de que el verso dice ahí: por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Verbo pasivo: vayan a cargarse, a llenarse de Dios. Ahora, ¿por qué? El verso 11: vestido de toda la armadura de Dios, como dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos llenamos de Dios, pero también ese poder, ¿verdad? Porque la palabra, el verbo pasivo dice que es obtener los recursos de Dios, pero también dice que es, ¿verdad?, tener el poder de Dios, la potencia del Señor para resistir, estar firme. En ese entonces les estaba hablando a mucha gente que conocía de los soldados romanos. Se mantenía firmes de manera tremendamente, porque si no había firmeza,
Si había desánimo o si no, tendría problemas. Aquí una decisión poderosa en Dios. El número 12, porque no tenemos lucha. En ese entonces había ciertas deidades que adoraban, y por eso que dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les dice los poderes que están acá, no es contra esos hombres hechiceros, contra esos que están allí, sino son los espíritus que están atacando al creyente. Porque empezamos hablando de esto en el verso 1 de Pedro 5:8, ¿se acuerdan? Donde dice, verá, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, como dice, anda alrededor vuestro buscando, como dice, a quién devorar. Entonces el enemigo les repito otra vez, nos busca porque un día fuimos arrebatados de sus garras. Nosotros venimos, ¿verdad?, de un mundo perdido, los que fuimos perdidos, pero viene el Señor y nos saca. El enemigo dice, no lo dejaré tranquilo, trataré de volverlo otra vez acá conmigo, porque este era mío. ¿Dónde dice la Biblia eso? San Mateo 12:43. Cuando el demonio sale, va por lugares secos y no lo haya. Luego dice, volveré a mi casa. Se siente como dueño de donde él salió. Y él dice, volveré, pero del texto dice algo más. El verso 44, San Mateo 12:44. Entonces va a traer otros más fuertes que él para ir a atacar al creyente. Imagínense, hermano. Pero no puede con nosotros, porque nosotros vamos, ¿verdad?, en el ayuno y la oración obtenemos los recursos de Dios para llenarnos de Él, de Dios mismo, para salir siempre, para mantenerse firme ante cualquier situación. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿No se ha asustado? Porque usted mira alrededor de usted, pero nosotros tenemos, dice San Juan 4:4, primero de Juan 4:4, dice, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora la Biblia, un hermano, ¿por qué no habla? Le dije, mire, tenemos la palabra ahí. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Diga, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, ¿cómo está el que está en el mundo? Por favor, Colosenses 2:15. Y él dice, despojó. La palabra despojar significa, los desnudó, así como usted lo oye. Lo desarmó a los principados y potestades, muriendo sobre su cruz, porque el enemigo quería que él negara. Y él murió para que usted y yo viviéramos o vivamos en libertad, en bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso es que puse número 1, ¿se puede ser victorioso con capacidades humanas? Por supuesto que no. No se puede ser, ¿verdad?, victorioso. Porque nosotros tenemos, usted toma un machete, toma una espada, un arma, pero el enemigo no se vence así. Se va con el poder de Dios. Por favor, abra Apocalipsis 11:12. Habéis vencido al enemigo con la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra. Habéis vencido al enemigo. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Diga conmigo, este texto de Apocalipsis 11:12. Oh, yo pensé que estaba conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Levanten la mano. Si no, mandamos un despertador. Hace años yo fui a predicar en Almolonga y los hermanos pasaban un despertador y estaba el hermano Juan. Y le despertaba, hermano, estamos en la iglesia. Ay, sí, disculpen. Despierta el hermano Mateo. Y el hermano Mateo, soñando que estaba en la casa, empezó a quitar su ropa. ¡Ey, estamos en la iglesia! Qué serio, ¿verdad? Porque estos, me contaba el hermano, yo no he dormido en toda esta semana. Me fui a Costa Rica, regresé a Costa Rica, pasé a Nicaragua, después de Nicaragua me fui a la capital, regresé otra vez, me vine a Shela y pasé cargando, regresé otra vez a El Salvador. Dios me sacudió. ¿Cómo así? Ni mucho he comido, sino poco. Esa gente tiene, pero les cuesta.
En cambio aquí en Shela se levanta a las 11 y todavía dice, tráigame mi mochito por favor y mis bananos. En lo que está el desayuno, aunque sea frijol parado con huevitos, y como decía un hermano, 2 carnitas, por decir 2 chorizos, ¿verdad? Y mi cremita, qué rico. No, hay que trabajar duro para tener algo, ¿verdad? Dígame, pues ya le caí mal, ¿verdad? Entonces, no se puede vencer al enemigo con capacidades humanas. No podemos descartar de que hay gente muy preparada, hábil. 2, Pablo sabe que la situación de los creyentes en el imperio romano estaba difícil. Le dice al del Espíritu Santo, porque yo le voy a ser sincero, ¿verdad? A mí me gusta cuando Dios habla antes para que nos preparemos. Si yo estuviera preso, dije yo, ¿verdad? Nunca he ido, solo a visitarlos. Pero uno está con la desesperación, ¿a cuándo me van a sacar? Hagan algo, por favor, presten plata, ¿verdad? Empeñen la casa, la señora empeña, ¿verdad? Pero sáquenme. Pero Pablo está en el Espíritu, está conectado con Dios. Número 13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Ese poder que obtenemos con Dios es como una armadura. Dice, oiga lo que dice, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. No solo, ¿verdad? Los recursos de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos va a mantener firmes, sino también nos va a dar la capacidad de resistir el día malo. Se le consideraba el día malo, el día como un ataque del enemigo, como una depresión y una opresión tormentosa para el creyente. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí, si con el poder se resiste. No sé cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles cuando uno dice, ay, ¿cuándo saldré de esto, por Dios? Mientras tanto mira a su alrededor, ¿verdad? Porque entre la masa social hay de todo. Y uno mira a su alrededor y la gente riéndose, ¡ja, ja, ja! Y un señor con 3 mujeres, ¿verdad? Y comiendo pizza. Y nosotros no tenemos comida, Señor. Y otros corriendo. ¿Por qué está corriendo? Mire la gran timba, hermano. Dice. Y otros sin comida. Otros, terrible. Sin embargo, el que tiene el poder de Dios va a resistir. Va a decir, por el momento estoy padeciendo, pero ya voy a salir. ¿Cuántos lo creen? Ya saldré de esto, porque Dios tendrá un propósito especial. Por eso ha permitido todo esto, para que podáis resistir. Y luego habla otra vez, habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando no hay firmeza en nuestra disposición, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hay peligro, porque se abre, ¿verdad?, una pequeña abertura para que el enemigo pueda entrar. Ya les mencioné que, ¿verdad? Ahora tengo muchos textos acá, pero bueno, sigamos leyendo. El texto, el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza, por supuesto la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estamos en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. El enemigo está allá afuera, vamos a decir que está en el baúl, pero puede tirar, ¿verdad? Espiritualmente puede enviar un dardo en la mente. Usted está cantando, oh Señor, bendigo a mi esposa, Señor, Señor, protégela, guárdala, Señor. Y el enemigo puede mandar desde allá. Y permíteme usar ese término, un espíritu inmundo, un airazo, dijo un hermano, algo así, cambia la mente. Oh, pero estoy viendo lo que vi ayer cerca de la universidad, por decir algo. Una persona con ropas escasas y que me apachó el ojo. Y el diablo dice, mira tu esposita linda, mira cómo camina allá, mira cómo está. Y si el hombre no tiene cuidado,
¿verdad? Para reprender al diablo. Así, tenés razón, diablo, ¿verdad que sí? Dios me está dando otra oportunidad. No, son dardos del maligno. Pero si nosotros nos llenamos de Dios y nos ponemos la verdad de Dios como defensa, me cubro con la verdad de Dios. Miren ustedes, aquí realmente tenemos un tremendo mensaje. Dice ahí, entonces, sobre todo, el escudo de fe, el escudo de la fe, que es para apagar los dardos del fuego del maligno. Pero ahora el Señor no solo nos cubre. Fíjense ustedes que el soldado usaba un tipo botas de metal, era blindado. Un tipo, ¿verdad? Un tipo chaleco. Y el yelmo un tipo casco. Y luego tenía el escudo en la mano, pero tenía la espada. Y entonces dice aquí que es para apagar los dardos del fuego del enemigo. Porque el enemigo envía un mensaje, pero usted le manda otro. Usted le dice, la Biblia dice en Lucas 1:75, en verdad y en justicia todos los días delante de Él. ¿Cuántos días? Todos los días. Ahí ha abierto puertas el enemigo, envía algo desde allá fuera. Y el cristiano, el joven, qué lindo, cómo alaba a Dios y cómo danza, bendito sea Dios. ¡Hala, qué hermano, qué consagrado, qué exaltador, qué alabador! ¡Hola! Sí, está bien, pero el enemigo está tirando desde allá afuera dardos como fuego para que comience a incendiarse en nosotros. Pero si tenemos conocimiento, estamos protegidos con la justicia, la verdad. Venga lo que venga. A veces hay que padecer, es increíble, pero nosotros debemos hoy, en el nombre de Jesús, miren lo que dice allí, para apagar el 18. ¿Qué los manda a hacer el apóstol? Miren ustedes, el verso 18, ¿qué los manda a hacer? Ustedes son pilas, ¿qué los manda a hacer? A orar. No sé si usted me va a entender, aquí oramos siempre, ¿sí o no? Por diferentes situaciones. Esta mes alguien me dijo que vive en Nicaragua. Cuando vino aquí me dijo, ala, pero ustedes no descansan, todos los meses están orando. Y le dije, sí, tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Estamos con muchas necesidades. En este mes de mayo, que es el día de la mamacita, ya vieron ustedes ahí el anuncio que, ¿verdad? El día de la mamá. Y entonces, y eso está bueno, pero en el mes de mayo debemos empezar a interceder, a clamar por la unidad en el matrimonio. Muchos matrimonios están en crisis, muchos matrimonios tienen problemas por algunos aspectos que son internos. Y nadie lo sabe, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Yo sé que aquí hay matrimonios que aman a Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman a Dios? A su pareja. Pero de vez en cuando se dan, siendo cristianos. Levanta la mano, levanta, ¿cómo dice aquel canto? Cuando levanto mis manos, ¿qué dice? El texto, o sea, el canto dice, mis cargas se van. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, levantando sus manos y le acaba de dar a la doña o al don. Y aquel enemigo aprovechándose, abriendo puertas, aprovechándose esa oportunidad. Pero ustedes y yo debemos ser sabios. Debemos venir al altar inmediatamente. Señor, mi debilidad es esto. Tú lo sabes, esto, Señor. Pero yo quiero cubrirme con tu poder, con tu gracia. Y entonces obtendrá de manera especial una respuesta. Por eso es de que este texto, el verso 18, orando en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que orar? La palabra en griego dice en todo momento. O sea, sin desconectarse de Dios. Siempre hablando, sentado, caminando, robando. No, ¿verdad? No se puede orar. Caminando. ¿Está usted en su trabajo? Hablando con Dios, conectado con Dios. Porque hay uno que anda como león rugiente, bien enojado, bien bravo, con deseos de cometer
¿verdad? Una desgracia. Los manda a orar. ¿Cómo así? La armadura de Dios. Yo recuerdo que alguien me dio risa, pero fue real porque me sorprendió. Pero me dice alguien, andaba con una cosita aquí, tipo botas y un cinturón, tipo chaleco, brillaba todo, ¿verdad? Y dijo, el pastor dijo en mi iglesia que debemos andar armados. Y yo me he armado con el diablo, hermano. Le dije, mi hermanito lindo, eso es cartón, papayito. Lo que está hablando Pablo aquí es de tener el poder de Dios en nosotros, con nosotros. Está hablando, si el enemigo no se vence así, le va a dar risa. Porque el enemigo se va. ¿Le dieron una miradita, por favor, Apocalipsis 11:12? A ver cómo dice esta versión. ¿Qué versión tenemos ahí, Reina Valera? Apocalipsis 11:12. Habéis vencido con la sangre del Cordero y con el testimonio de la palabra. O es 11:12, ¿verdad? A ver, démosle vuelta. 12:11. Solo es de darle vuelta. Y ellos le han vencido, como dicen, con la sangre del Cordero. ¿Cómo va a vencer usted? Con la muleta de la abuela. Alguien dijo, con látigo que usaba mi abuelo cuando seguía a los bueyes. Y le dije, no. Una señora un día dijo, yo compré un palo rojo. ¿Para qué? Le dije, para espantar al enemigo. No se va con eso, se va con la sangre de Cristo y el poder de la palabra. ¿Cómo va a vencer usted de acuerdo a este pasaje? Con la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Con la palabra de Dios. Diga, yo soy más que vencedor cuando utilizo los recursos que Dios me ha dado. ¿Cuándo lo creen? Bendito sea Dios. Diga, bendito sea Dios. Porque nos ha puesto a la mano, nos tiene a la mano todo a nuestras manos. Sin embargo, ignoramos muchas veces. 3. Pablo manda a los hermanos, les exhorta, ¿verdad?, a tomar los recursos de Dios. Le dice, hermanos, no más caída, como dijo un hermano un día. ¡Hala! ¿Cuántos años tiene ser cristiano, hermano? Porque nos conocimos hace como 40 años, 43 años. Le dije 48 años. ¿Y cuántas caídas? Le dije, ni que fuera juego. O eso no es, así como usted lo oye. Ay, hermanito, y usted sabe, yo estoy ajustando las 26 caídas, hermano. Le dije, mire, lástima, ¿verdad?, que no soy su papá. Los manda a orar, el apóstol Pablo los manda a orar, los manda a creer, los manda a confiar para obtener el poder de Dios y ser victoriosos siempre. Recuerdo que alguien dijo, ¿por qué se habla del enemigo? El enemigo debe estar ahorita en el parque, viendo, ¿verdad?, los candidatos, viendo, o debe estar en la playa, debe estar allá en Chocomil. No lo molesten. Le dije, no, ese ya los tiene. El enemigo está buscando una forma de cómo hacernos una vez más a egresar hacia él. Pero ustedes y yo debemos ser inteligentes y tomar los recursos de Dios. Por eso es de que en el Antiguo Testamento, un texto que me llamó la atención, en segundo libro de Crónicas 32:7 dice, no teman, no se desanimen, esfuércense, porque el poderoso está con nosotros. Cuando sentimos nosotros algunas situaciones, yo no sé no sé qué piensa usted, pero uno se desanima a veces, ¿sí o no? Se desanima. Y peor en una batalla. ¿Cómo irá a pasar esto? Dios mío. Pero hermanos, vistámonos de la justicia de Dios. Hay un texto que me llamó la atención profundamente a mí. Por favor, en 2 Corintios 5, vamos a ver si es cierto. Perdón,
Sí, leamos 2 Corintios 5:21, que dice que el Señor Todopoderoso hizo pecador a Jesús. Permitió que lo colgaran en una cruz del Calvario, que lo mataran, para darnos su justicia a nosotros. Vistámonos de la justicia de Dios, hermanos. Como dice también Romanos capítulo 3, verso 21, la justicia de Dios se ha manifestado en los corazones del hombre, porque Jesús pagó el precio, donde usted y yo debemos luchar, hermanos, por vestirnos de la justicia de Dios como coraza. ¿Estamos, mis hermanos? Por eso es de que primera de Tesalonicenses 5:8 dice: vistámonos de la justicia de Dios, pero de amor y de fe. Al alcance de todos está el no pecar. El problema es que nosotros hemos luchado con nuestras propias fuerzas. Y nosotros ante el enemigo con nuestras propias fuerzas no hacemos nada. Ustedes y yo debemos de aprovechar la oportunidad y orar al Señor, venir ante Él y decirle: Señor, lléname. Hay que confesarle nuestros pecados al Señor. Por eso es de que yo en la primera petición puse ahí, el segundo: confesemos nuestras debilidades, nuestros pecados. Hay una patoja que trabajó hace muchos años con nosotros en la casa, nos ayudaba ahí, y entonces esta patoja decía: mi debilidad son los hombres, hermano, ore por mí. ¿Cómo así? Mi debilidad son los hombres. Probablemente alguno va a decir: mi debilidad son las mujeres. Pero hay que traerlo: Señor, mi debilidad son las mujeres. Y las mujeres: Señor, mi debilidad son los hombres. No puedo ver a fulano de tal porque ya sueño estar con él. Y Señor, hay un hermano que hacía, tenía problemas en el ojo, y él: mire cómo me apacha el ojo. No, aquel estaba enfermo. Mire cómo me apacha el ojo. Y qué serio, ¿verdad? Tal vez alguien vino así con problemas hoy. Pero bueno, venga a decirle: Señor, vengo delante de ti, mi debilidad es tal y tal cosa. A mí me